El marido heredó $5 millones y le dijo a su esposa: «Quiero el divorcio, ya no te necesito». Pero cuando leyó la cláusula del testamento, quedó paralizado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Mariana se despertó antes de que el despertador sonara, como solía hacer casi todos los días. Desde niña había desarrollado ese hábito: madrugar para aprovechar el silencio de las primeras horas del día. Su madre siempre decía que la luz del amanecer traía claridad, y Mariana lo había tomado como una verdad absoluta. Se envolvió en su chal y salió a la terraza con su taza de café, observando cómo los tonos del cielo se mezclaban en un espectáculo que nunca dejaba de fascinarla. Pero aquella mañana, la paz que solía encontrar en esa rutina le resultó esquiva. Sentía que algo no estaba bien. Desde hacía meses, su relación con Leonardo no era la misma. Aunque seguían compartiendo el mismo techo, las conversaciones eran cada vez más breves y superficiales, casi como si hablar con ella fuera una obligación que él prefería evitar. Mariana se había acostumbrado a que Leonardo estuviera inmerso en su trabajo, pero en los últimos tiempos, esa distancia no era solo física, también era emocional. Parecía que él vivía en un mundo distinto, al que ella ya no tenía acceso. Leonardo siempre había sido ambicioso. Era uno de esos hombres que nunca se conformaban, que veían cada logro como un paso hacia algo más grande. Esa ambición, que en su juventud la había cautivado, ahora parecía haberse convertido en una barrera entre ellos. Cuando se conocieron, él era un joven empresario con grandes sueños pero pocos recursos, y ella, una maestra recién graduada que trabajaba en una escuela rural. Aunque sus mundos parecían distintos, se enamoraron rápidamente. Mariana quedó impresionada por la determinación de Leonardo, mientras él encontró en ella un refugio de calma y apoyo. Los primeros años de matrimonio no fueron fáciles. La empresa que Leonardo había fundado pasó por momentos críticos, al borde de la quiebra. Mariana, siempre solidaria, asumió gran parte de las responsabilidades del hogar, tomó trabajos extra y aprendió a estirar cada peso para que pudieran salir adelante. Mientras él pasaba días y noches intentando salvar su negocio, ella se encargaba de todo: las cuentas, la casa y, sobre todo, de ser el sostén emocional de ambos. Sin embargo, a medida que la empresa de Leonardo comenzó a estabilizarse y a generar ganancias, algo cambió. Mariana notó que él ya no la miraba con la misma admiración de antes. Las cenas juntos se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones, más mecánicas. Ella intentó justificarlo, pensando que el estrés del trabajo lo absorbía. Pero con el tiempo, entendió que no era solo eso. Leonardo había empezado a verla como una parte más de su vida. Algo que estaba ahí, pero que ya no le despertaba interés. A pesar de todo, Mariana nunca dejó de esforzarse. Creía firmemente en el compromiso que habían hecho el día de su boda y estaba convencida de que, con paciencia y dedicación, las cosas mejorarían. Por eso, cuando Leonardo comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, ella no se quejó. Cuando le olvidaba fechas importantes, como su aniversario o su cumpleaños, lo excusaba. Pero esa mañana, mientras el sol iluminaba la terraza, Mariana se dio cuenta de que algo dentro de ella se había roto. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Leonardo, quien había salido temprano para una reunión. Al responder, notó un tono inusual en su voz, seco, distante. «Mi padre murió anoche», dijo sin rodeos. Mariana quedó en silencio por un momento, tratando de procesar la noticia. Aunque sabía que don Álvaro había estado enfermo durante meses, no esperaba que el final llegara tan pronto. Don Álvaro era un hombre imponente, conocido por su fortuna y su carácter frío, pero también era alguien que, a su manera, había intentado acercarse a Mariana. Durante las pocas visitas que hicieron a la enorme casa familiar, él siempre le preguntaba por su trabajo y parecía respetar su dedicación a Leonardo. «Lo siento mucho, Leonardo. ¿Cómo estás?», preguntó con sinceridad, esperando alguna señal de emoción. «Estoy bien», respondió él, sin rastro de tristeza. Era algo que se veía venir. Mariana frunció el ceño. Aunque Leonardo no tenía una relación cercana con su padre, esperaba que su muerte despertara algo más que indiferencia. Antes de que pudiera decir algo, él añadió: «Habrá una reunión para leer el testamento en unos días. Mi abogado me avisará los detalles».
Ella asintió, notando que Leonardo parecía más concentrado en los aspectos legales que en el luto por su padre. Decidió no insistir. Había aprendido que, cuando Leonardo tenía algo en mente, era mejor no intentar cambiar el rumbo de sus pensamientos. La semana siguiente transcurrió en una rutina tensa. Leonardo pasaba más tiempo que nunca fuera de casa, envuelto en llamadas y reuniones. Mariana intentaba mantenerse ocupada, pero cada vez que lo veía, su actitud distante le recordaba que algo estaba por cambiar. Finalmente, una noche, durante la cena, Leonardo rompió el silencio con una frialdad que heló el ambiente. Quiero el divorcio. Mariana dejó caer el tenedor al plato, incapaz de reaccionar de inmediato. Las palabras parecían resonar en el comedor, vaciando el espacio de todo lo demás. Lo miró, esperando encontrar en su rostro algún indicio de arrepentimiento, pero solo vio determinación. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó, sintiendo como su voz se quebraba. Porque ya no te necesito, respondió él, sin un ápice de delicadeza. Mi vida está a punto de cambiar, Mariana. Ya no somos compatibles. Es mejor que cada quien siga su camino. La crudeza de sus palabras la dejó sin aliento. Durante años, Mariana había sacrificado todo por él. Había renunciado a sus sueños, había soportado sus ausencias y su frialdad, y ahora la desechaba como si fuera un objeto que ya no tenía utilidad. ¿Ya no me necesitas?, repitió, tratando de controlar las lágrimas. Eso es todo lo que soy para ti, Leonardo. ¿Una herramienta que usaste mientras te convenía? Leonardo suspiró, como si la conversación lo estuviera agotando. No quiero discutir. Hablaré con el abogado mañana para que prepare los papeles. No te preocupes, recibirás una parte justa. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía, pero también algo despertaba. Quizá era orgullo, quizá dignidad, pero supo que no se arrastraría ni suplicaría por alguien que no la valoraba. Trabó el nudo en su garganta y respondió. Está bien. Si eso es lo que quieres, acepto. Leonardo parecía sorprendido por su reacción. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, una escena que alimentara su ego. Pero Mariana se levantó de la mesa con la cabeza en alto, decidida a no dejar que él la viera derrumbarse. Esa noche, mientras Leonardo dormía en el sofá, Mariana lloró en silencio. No era solo el fin de su matrimonio lo que dolía, sino la certeza de que había amado a un hombre que nunca la había apreciado. Pero entre lágrimas, se prometió algo. No dejaría que esta traición la definiera. El tiempo pondría las cosas en su lugar, y Leonardo aprendería que hay decisiones que tienen consecuencias inevitables. El proceso de divorcio avanzó con una rapidez que tomó a Mariana por sorpresa. Apenas 2 días después de la devastadora conversación con Leonardo, recibió un mensaje de su abogado notificándole que Leonardo había iniciado los trámites legales. Lo que más la desconcertó no fue la prisa, sino la frialdad con la que él manejaba todo. Cada comunicación, cada solicitud, parecía calculada para hacerle sentir que, para Leonardo, ella ya no era más que un trámite pendiente. Mariana intentaba mantenerse fuerte, pero las emociones la sobrecogían. Durante los primeros días, lloraba en silencio cuando estaba sola en casa. El comedor parecía más vacío que nunca. Los ecos de las risas y las conversaciones de años pasados eran un recuerdo doloroso de lo que habían perdido, o quizás de lo que solo ella había intentado conservar. Fue Clara, su amiga más leal, quien llegó a rescatarla de ese abismo emocional. Clara era el tipo de persona que decía las cosas como eran, sin rodeos, pero con un cariño inquebrantable. Había conocido a Mariana desde que ambas estudiaban juntas en la preparatoria, y siempre había sido su apoyo en los momentos difíciles. Mariana, mírame, le dijo Clara una tarde, mientras tomaban café en la sala. No puedes seguir llorando por alguien que claramente no te merece. ¿Sabes cuántas mujeres quisieran tener tu fortaleza? Has pasado por cosas mucho más difíciles que esto. Mariana suspiró, removiendo el azúcar en su taza con movimientos lentos. No es solo el divorcio, Clara. Es la traición. Es darme cuenta de que los años que pasé apoyándolo no significaron nada para él. Que todo este tiempo solo fui alguien útil, no alguien que él realmente amara. Clara tomó su mano con firmeza. Eso es lo que quiere que pienses, pero no puedes dejar que te venza. La mejor forma de superar esto es demostrarle que puedes salir adelante sin él.
Mariana asintió lentamente. Sabía que su amiga tenía razón, pero el camino hacia la reconstrucción parecía tan lejano que apenas podía imaginarlo. Mientras tanto, Leonardo estaba completamente absorto en su mundo. Había tomado la decisión de mudarse temporalmente a un departamento en el centro de la ciudad, lejos de la casa que había compartido con Mariana. A pesar de no haber recibido aún el dinero de la herencia, ya había empezado a hacer planes con la confianza de que todo estaba asegurado. Había reservado cenas en restaurantes caros, comprado un automóvil deportivo que siempre había deseado y organizado reuniones con empresarios que podrían ser útiles para su próximo proyecto. Aunque Mariana no tenía acceso directo a las decisiones de Leonardo, las noticias de sus gastos y su vida despreocupada llegaban a ella a través de conocidos en común. Cada relato era un recordatorio de cuánto había cambiado el hombre con el que se había casado. Pero en lugar de amargarla, esos relatos comenzaron a despertar en ella una especie de fuerza interna. Si Leonardo podía continuar con su vida sin mirar atrás, ella también debía aprender a hacerlo. Cuando llegó el momento de la primera audiencia para formalizar los acuerdos del divorcio, Mariana se presentó con la cabeza en alto, vestida con un traje sencillo pero elegante que Clara la había ayudado a elegir. Leonardo, por otro lado, llegó acompañado de su abogado, con una expresión que irradiaba confianza, como si todo estuviera bajo control. Apenas le dirigió un saludo a Mariana, pero ella no lo necesitaba. Había decidido que ese día no le daría el gusto de mostrar debilidad. El abogado de Leonardo fue el primero en hablar, proponiendo un acuerdo en el que Mariana recibiría una suma mensual fija durante un periodo de tiempo limitado, además de la mitad de los bienes materiales adquiridos durante el matrimonio. Mariana escuchó atentamente, notando que Leonardo apenas levantaba la mirada de los papeles. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Cuando llegó el turno de su abogado, ella dejó claro que no estaba allí para discutir ni para prolongar el proceso. Aceptaría un acuerdo justo, pero esperaba que Leonardo cumpliera con sus obligaciones sin retrasos ni evasivas. Leonardo asintió, como si no tuviera interés alguno en debatir. Todo parecía indicar que quería cerrar ese capítulo lo antes posible para concentrarse en lo que consideraba su nueva vida. Pero lo que ni él ni Mariana sabían era que el testamento de don Álvaro, aún sin leer, traería consigo una verdad que cambiaría el rumbo de ambos. Esa noche, de vuelta en casa, Mariana se permitió un momento de introspección. Había pasado semanas sintiendo que su vida se derrumbaba, pero ahora comenzaba a darse cuenta de que, aunque el futuro era incierto, también estaba lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar una vida donde ella tomara las decisiones, donde no estuviera constantemente a la sombra de alguien más. Inspirada por las palabras de Clara y por su propia necesidad de sanar, Mariana comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina. Salió a caminar por las mañanas, retomó sus clases de arte, que había abandonado años atrás, y se permitió momentos de descanso sin la presión constante de cuidar a alguien más. Poco a poco, esas pequeñas acciones le devolvieron algo que había perdido: la confianza en sí misma. Mientras tanto, Leonardo continuaba con sus planes. Había alquilado un salón de eventos para celebrar una fiesta en honor a su nuevo comienzo. Invitó a socios, conocidos y algunas figuras públicas, esperando consolidar su imagen como un hombre de éxito. Pero en el fondo, había algo que lo inquietaba. Aunque intentaba no pensar en ello, la última conversación que tuvo con su padre seguía rondando en su mente. Había visitado a don Álvaro en el hospital un mes antes de su muerte. Aunque la relación entre ambos nunca fue cálida, su padre le había hecho una advertencia que ahora comenzaba a resonar con más fuerza. «Leonardo», le dijo don Álvaro con voz débil pero firme, «el dinero no es lo que define a un hombre. Son sus decisiones, las personas a las que valora y cómo las trata. Espero que recuerdes eso cuando yo no esté». En aquel momento, Leonardo había considerado esas palabras como un comentario más de su padre, siempre tan moralista y crítico. Pero ahora, mientras esperaba la llegada de la herencia, empezaba a preguntarse si esas palabras significaban algo más. Decidió ignorar esos pensamientos, convenciéndose de que pronto tendría todo lo que necesitaba para asegurar su futuro. Mientras Leonardo seguía aferrado a su arrogancia, Mariana comenzaba a construir la suya desde las ruinas. Aunque aún quedaba mucho por sanar,
Algo en su interior le decía que el destino tenía planes más grandes para ella, y que el tiempo, como siempre, pondría todo en su lugar. Leonardo se despertó tarde aquella mañana, con el sonido del tráfico de la ciudad colándose por las ventanas abiertas de su nuevo departamento en el centro. Miró alrededor y sonrió satisfecho. Aunque aún no había recibido la herencia, estaba convencido de que en cuestión de días el dinero llegaría a su cuenta. Para él, el testamento de don Álvaro era una simple formalidad, un trámite que lo colocaría como el legítimo heredero de la fortuna familiar. Mientras tanto, no veía problema en darse algunos gustos por adelantado. Sin pensarlo dos veces, decidió usar el dinero que había reservado para un proyecto empresarial en ciernes. La idea de invertir en una nueva cadena de restaurantes de lujo había sido uno de sus planes más ambiciosos, pero ahora, con la promesa de millones a su disposición, no veía razón para limitarse. Ya habrá tiempo para negocios después, pensó, mientras revisaba en su teléfono los mensajes de amigos y socios. Su primera inversión fue un automóvil deportivo rojo brillante, uno que había estado en su lista de deseos desde hacía años. Apenas lo vio en el concesionario, supo que lo quería. La transacción fue rápida. En cuestión de horas, estaba conduciendo por las calles de la ciudad, disfrutando de las miradas que el auto atraía. Pero no se detuvo ahí. En los días siguientes, organizó una fiesta extravagante en un exclusivo salón de eventos. Invitó a decenas de personas, desde empresarios hasta conocidos superficiales que solo se acercaban cuando olían dinero. El lugar estaba decorado con arreglos florales enormes, mesas de cristal y luces que proyectaban destellos dorados en las paredes. Leonardo se paseó entre los invitados con una copa de champán en la mano, sintiéndose en la cima del mundo. «Felicidades por esta nueva etapa, Leonardo», le dijo uno de los socios presentes, un hombre de sonrisa demasiado amplia y un apretón de manos excesivamente firme. «Gracias, amigo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir», respondió Leonardo con una sonrisa de autosuficiencia. Lo que no sabía era que, mientras él derrochaba dinero y tiempo en alimentar su ego, su vida estaba a punto de dar un giro que lo pondría de rodillas. Mientras tanto, Mariana seguía su propio camino, aunque el dolor de la traición seguía acompañándola como una sombra. Su rutina había cambiado drásticamente desde que Leonardo salió de la casa. La soledad al principio era abrumadora, pero poco a poco comenzó a encontrar consuelo en los pequeños rituales que había dejado de lado durante su matrimonio. Clara, como siempre, era su mayor apoyo. Una tarde, mientras caminaban juntas por un parque cercano, Mariana le confesó algo que había estado guardando en su interior. «A veces me pregunto si hice algo mal. Si quizá fui yo quien no supo mantener el interés de Leonardo», dijo, con la voz apenas audible. Clara se detuvo y la miró con firmeza. «Mariana, escucha bien lo que voy a decirte. Tú diste todo por ese hombre. Absolutamente todo. Si él decidió traicionarte, eso no tiene nada que ver contigo. Es su egoísmo, su incapacidad de valorar lo que tenía. No te culpes por sus errores». Mariana asintió, aunque las dudas seguían rondando su mente. Sin embargo, las palabras de su amiga sembraron una semilla de fuerza que poco a poco comenzaba a crecer. Con el tiempo libre que ahora tenía, Mariana decidió retomar una pasión que había dejado de lado hacía años: la pintura. Compró un set de pinceles y lienzos y transformó una de las habitaciones de la casa en un pequeño estudio. En las noches, después de largas caminatas o visitas al café donde solía reunirse con Clara, se sentaba frente al lienzo y dejaba que sus emociones se plasmaran en colores y formas. La pintura se convirtió en su refugio, una forma de procesar el dolor y encontrar algo de paz. Pero mientras Mariana construía poco a poco una nueva versión de sí misma, las noticias sobre el despilfarro de Leonardo llegaban a sus oídos. Clara, que nunca había tenido reparos en decir las cosas como eran, le contaba los detalles con cierto tono de indignación. «¿Sabías que organizó una fiesta para más de 100 personas? ¿Y que se compró un coche que probablemente cuesta más que esta casa?», le dijo una tarde mientras tomaban té en la sala de Mariana. «¿De dónde estás sacando el dinero?», preguntó Mariana, sorprendida. «Del fondo que tenía para su próximo negocio, según me contaron. Parece que está tan seguro de la herencia que ni siquiera le preocupa gastarlo todo ahora». Mariana negó con la cabeza, incrédula. Aunque ya no sentía el mismo amor por Leonardo,
Todavía le costaba entender cómo podía ser tan impulsivo. Algún día se dará cuenta de lo que ha hecho, respondió, más para sí misma que para Clara. Una semana después de su fiesta, Leonardo comenzó a notar los primeros síntomas de que su comportamiento estaba pasándole factura. Los socios con los que había hablado sobre su cadena de restaurantes se mostraron distantes cuando intentó contactarlos de nuevo. Algunos incluso insinuaron que no querían asociarse con alguien que parecía más interesado en fiestas que en negocios serios. Para empeorar las cosas, su cuenta bancaria comenzaba a reducirse de forma alarmante. Aunque aún tenía algunos fondos, se dio cuenta de que, si seguía gastando al mismo ritmo, estaría en problemas antes de que la herencia llegara. Decidió que era momento de frenar un poco, pero su orgullo le impidió reconocer que estaba en una posición vulnerable. Fue en ese estado de tensión que recibió la llamada de Federico, el abogado de don Álvaro. Leonardo, la lectura del testamento será este viernes a las 10 de la mañana. Es importante que llegues a tiempo, le dijo el abogado con tono profesional. Por supuesto, ahí estaré. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Leonardo, esperando alguna confirmación de que todo estaba en orden. Nada más que eso. Nos vemos el viernes. Al colgar, Leonardo sintió una mezcla de alivio y anticipación. En su mente, la herencia era un hecho consumado, y el dinero que había gastado era solo un adelanto de lo que estaba por venir. Lo que no sabía era que el viernes traería consigo un golpe que no había anticipado, un recordatorio brutal de que incluso las decisiones tomadas con total confianza pueden tener consecuencias inesperadas. El día de la lectura del testamento llegó, y con él una atmósfera cargada de tensión. Mariana despertó temprano, como era su costumbre, pero esta vez no buscó consuelo en el amanecer. Se sentía extrañamente tranquila, como si su intuición le advirtiera que algo significativo estaba por suceder. Aún así, no podía evitar un leve nerviosismo al pensar en enfrentarse nuevamente a Leonardo, quien, por lo que había escuchado, seguía derrochando con total despreocupación. Por su parte, Leonardo llegó al despacho de Federico con la seguridad de alguien que creía tener el futuro en sus manos. Vestía un traje impecable y saludaba a todos con una sonrisa forzada, asegurándose de proyectar la imagen de un hombre exitoso. Mariana, que había llegado poco antes, se limitó a asentir cortésmente cuando él entró. No había necesidad de palabras. Sus miradas distantes decían todo. La sala donde tendría lugar la lectura del testamento estaba decorada de forma austera, con paredes revestidas de madera oscura y una gran mesa central. En torno a ella se reunieron Mariana, Leonardo y dos primos lejanos de la familia, quienes habían sido mencionados como posibles beneficiarios menores. Federico, el abogado, entró poco después con una carpeta gruesa bajo el brazo. Gracias por estar aquí. Comenzaremos de inmediato, anunció con un tono que reflejaba su experiencia en situaciones de alta tensión. Leonardo se recargó en la silla con aire confiado, mientras Mariana adoptó una postura más reservada, observando cada movimiento de Federico. El abogado comenzó a leer los párrafos iniciales del testamento, en los que don Álvaro reconocía sus logros y el legado que había construido con esfuerzo. Después de un largo preámbulo, Federico llegó al punto clave: la distribución de la herencia. Dejo mi fortuna de $5 millones a mi único hijo, Leonardo Rivas, leyó Federico con voz firme. Leonardo sonrió satisfecho, lanzando una mirada rápida a Mariana como si hubiera ganado una partida de ajedrez. Con la condición de que permanezca casado con su esposa, Mariana Jiménez. Si decide divorciarse, el control de la fortuna pasará automáticamente a ella, quien se encargará de administrarla según su criterio. El aire pareció salir de la sala. La sonrisa de Leonardo se congeló en su rostro, mientras Mariana lo miraba con una mezcla de sorpresa y discreta satisfacción. Los primos lejanos intercambiaron miradas incómodas, conscientes de que no había nada más para ellos en ese documento. Leonardo fue el primero en romper el silencio. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz subiendo de tono. Federico mantuvo la calma, acostumbrado a este tipo de reacciones. Significa exactamente lo que he leído, Leonardo. Don Álvaro incluyó esta cláusula para garantizar que la fortuna no se desperdicie. Según sus palabras, consideraba que Mariana tenía el carácter y la responsabilidad necesarios para administrar el dinero si tú decidías no cumplir con este requisito. Leonardo golpeó la mesa con ambas manos,
su rostro enrojecido por la furia. Esto es una broma, ¿verdad? Es mi dinero. Soy su único hijo. Federico lo miró con serenidad, pero con firmeza. No es una broma, Leonardo. Su padre dejó claro que esta era su voluntad. Puedes elegir mantener el matrimonio y conservar el control, o proceder con el divorcio y ceder el manejo de la herencia a Mariana. Mariana, hasta ese momento, había permanecido en silencio. Pero cuando vio a Leonardo luchar por procesar la noticia, sintió que era el momento de hablar. Parece que tu padre pensó en todo. Leonardo, dijo con voz tranquila, pero cargada de significado. Tal vez sabía algo que tú no. Leonardo la miró con los ojos llenos de furia, pero no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de pensar en una forma de salir de la situación. Para él, aquello era una humillación pública, una traición desde la tumba. ¿Cómo podía su propio padre haberle hecho esto? Federico cerró la carpeta y se levantó. Es todo lo que tenía que informar. Leonardo, Mariana, les daré unos días para tomar una decisión sobre cómo proceder. Por favor, comuníquense conmigo si necesitan más aclaraciones. Cuando el abogado salió de la sala, Leonardo se volvió hacia Mariana con una expresión que mezclaba desesperación y rabia. ¿Sabías algo de esto? Le espetó. Mariana negó con la cabeza, aunque su mirada reflejaba algo de satisfacción. No, pero parece que tu padre me conocía mejor de lo que tú lo hiciste. Leonardo apretó los puños, pero no dijo más. En su mente, ya comenzaba a trazar un plan para intentar revertir la situación, aunque sabía que legalmente no había mucho que pudiera hacer. Mientras tanto, Mariana se levantó con dignidad y salió de la sala, dejando a Leonardo solo con su frustración. En los días siguientes, Leonardo intentó de todo. Habló con otros abogados, buscó vacíos legales en el testamento y hasta consideró acercarse nuevamente a Mariana para persuadirla de revertir la situación. Pero cada camino que exploraba terminaba en un callejón sin salida. La única forma de retener la fortuna era mantener el matrimonio, algo que ahora parecía imposible. Mariana, por su parte, comenzó a entender el poder que el testamento le otorgaba. Aunque nunca había buscado una posición de poder, ahora tenía la oportunidad de hacer algo significativo con ese dinero. Recordó las largas conversaciones que había tenido con don Álvaro durante sus visitas a la casa familiar. Siempre le hablaba sobre la importancia de invertir en el bien común, de dejar un legado más allá de lo material. Mariana decidió que, si la herencia quedaba en sus manos, honraría esa visión. Mientras Leonardo enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, Mariana empezaba a construir un plan para su futuro. Por primera vez en meses, se sentía fuerte, segura de que podía transformar su dolor en algo positivo. Y aunque sabía que el camino sería largo, también sabía que el tiempo, como siempre, pondría todo en su lugar. Mariana salió del despacho de Federico con pasos firmes, aunque por dentro todavía intentaba procesar lo ocurrido. El testamento de don Álvaro había cambiado su vida de manera inesperada. Jamás imaginó que un hombre al que apenas conoció profundamente confiara en ella más que en su propio hijo. Sin embargo, no podía evitar sentir que esto era un giro del destino. Una oportunidad para dejar atrás los años de sacrificios invisibles y encontrar una nueva dirección. Esa noche, de vuelta en su casa, se sentó en el sillón de la sala con una copa de vino. Observó la pintura inacabada que había dejado en el caballete y recordó las palabras que don Álvaro solía decirle cuando hablaban en la terraza de la casa familiar. Mariana, la vida siempre premia a quienes actúan con el corazón, aunque tarde en hacerlo. Por primera vez, esas palabras cobraban sentido. Leonardo, por otro lado, estaba sumido en la frustración. Las semanas siguientes a la lectura del testamento lo vieron pasar de la incredulidad al enojo, y finalmente, a la desesperación. Los abogados que consultó confirmaron lo que Federico ya le había dicho. La cláusula era inapelable. Incluso intentó acercarse a Mariana, primero con súplicas y luego con amenazas veladas, pero ella no cedió. Leonardo, ya no tienes ningún poder sobre mí, le dijo Mariana un día cuando él apareció en su casa sin previo aviso. Si realmente quieres algo de esta situación, quizá deberías empezar por reflexionar sobre cómo llegamos aquí. Él salió furioso, sin decir una palabra. Pero lo que más le dolió no fue su derrota, sino ver la seguridad con la que Mariana lo enfrentó. Ya no era la mujer que él había subestimado durante años.
Ahora era alguien que se levantaba con dignidad, incluso después de haber sido traicionada. Mariana no perdió tiempo en tomar las riendas de su nueva posición. Con la ayuda de Clara, comenzó a diseñar un plan para utilizar la herencia en proyectos que realmente marcaran la diferencia. Decidió que la primera inversión sería en su comunidad. Siempre había soñado con abrir un centro cultural donde los niños y jóvenes pudieran acceder a clases de arte, música y talleres de desarrollo personal, algo que ella misma había anhelado en su juventud. Ahora, ese sueño podía hacerse realidad. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Clara una tarde, mientras revisaban los planos del centro cultural. Completamente. Quiero que este dinero haga algo bueno, algo que trascienda, respondió Mariana con determinación. El proyecto avanzó rápidamente. Mariana contrató a arquitectos y especialistas que compartían su visión, y en pocos meses, el terreno vacío que había adquirido comenzó a transformarse en un espacio vibrante y lleno de posibilidades. Al mismo tiempo, se involucró en otras causas sociales, apoyando refugios para mujeres y programas de educación en zonas marginadas. Con cada nuevo paso, Mariana sentía que recuperaba partes de sí misma que había perdido en los años dedicados a Leonardo. Volvía a ser la mujer que había soñado con marcar la diferencia, pero ahora con más fuerza y claridad. El reconocimiento de la comunidad no tardó en llegar, y Mariana se convirtió en una figura admirada por su trabajo y su compromiso. Mientras tanto, Leonardo se enfrentaba a un declive inevitable. Los gastos excesivos y las malas decisiones financieras lo habían dejado prácticamente sin recursos. Aquellos amigos que lo rodeaban durante las fiestas y celebraciones comenzaron a desaparecer cuando el dinero dejó de fluir. Incluso los socios con los que había intentado reanudar su proyecto de negocios lo evitaron, convencidos de que era un riesgo trabajar con alguien tan inestable. Solo y acorralado, Leonardo comenzó a reflexionar sobre sus errores. Por primera vez, recordó con claridad los momentos en los que Mariana estuvo a su lado, apoyándolo sin condiciones. Pensó en cómo ella sacrificó tanto para que él pudiera alcanzar sus metas y en cómo lo había dado por sentado. Pero, sobre todo, se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que la fortuna de su padre. Había perdido a la única persona que realmente lo amó sin esperar nada a cambio. Un día, impulsado por la desesperación y el arrepentimiento, decidió buscar a Mariana. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con el peso de su culpa. Cuando Leonardo llegó al centro cultural que Mariana había inaugurado recientemente, se detuvo en la entrada para observar. El edificio, con sus paredes llenas de murales coloridos, irradiaba vida. En el patio, un grupo de niños practicaba música bajo la guía de un maestro, mientras otros pintaban con entusiasmo en mesas al aire libre. Todo en ese lugar hablaba de esperanza y transformación. Leonardo finalmente encontró a Mariana en una de las aulas, supervisando un taller de pintura para adultos mayores. Al verla, sintió una mezcla de emociones, vergüenza, arrepentimiento y una pequeña chispa de admiración que no había sentido en años. Cuando sus ojos se encontraron, Mariana no se mostró sorprendida. Parecía haber esperado ese momento. ¿Qué haces aquí, Leonardo?, preguntó con calma, dejando el pincel sobre una mesa. Él suspiró, sintiendo que no tenía las palabras adecuadas para explicar lo que sentía. Vine a disculparme. Sé que probablemente no signifique nada para ti ahora, pero quería que supieras que lo lamento. Todo. Fui un idiota. Mariana lo miró en silencio por un momento antes de responder. Lamento que hayas tenido que perder todo para darte cuenta de lo que realmente importa, Leonardo. Pero ya no estoy aquí para recoger los pedazos de tus errores. Ahora, mi vida tiene un propósito más grande, y no voy a permitir que nada me desvíe de eso. Él asintió lentamente, aceptando sus palabras como una verdad inevitable. Lo sé, y no espero que me perdones. Solo quería decírtelo. Antes de irse, Leonardo le entregó un sobre. Es una pequeña contribución. No puedo hacer mucho, pero quiero ayudarte con este lugar. Es lo mínimo que puedo hacer. Mariana tomó el sobre y lo guardó sin mirarlo. Cuando Leonardo salió del aula, ella se permitió un momento de reflexión. No era el final que había imaginado, pero tampoco lo necesitaba. Leonardo había perdido su oportunidad, y ahora ella estaba decidida a seguir adelante sin mirar atrás. Esa noche, mientras cerraba el centro cultural, Mariana se quedó un momento en el patio,
contemplando las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en paz. Había logrado transformar su dolor en algo hermoso, algo que impactaría vidas más allá de la suya. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que todo lo que había pasado la había llevado a ese momento. El centro cultural estaba lleno de vida. Mariana observaba con orgullo a los niños pintando, a los jóvenes practicando música y a los adultos mayores participando en talleres. Ese día celebraban el primer aniversario del lugar, un proyecto que había nacido de su dolor y se había convertido en un refugio para muchos. Mientras recorría los pasillos, recibía saludos, abrazos y palabras de agradecimiento que llenaban su corazón de una satisfacción que nunca antes había sentido. Clara, como siempre, estaba a su lado. Hoy es un día especial, amiga. Todo esto existe gracias a ti, dijo Clara con una sonrisa mientras ajustaba una de las decoraciones del evento. Mariana suspiró con gratitud. No podría haberlo hecho sola. Este lugar no solo cambió mi vida. Clara también me devolvió algo que pensé haber perdido para siempre: la fe en mí misma. Se acercó al escenario principal, donde estaba a punto de dar su discurso. Los asistentes la recibieron con aplausos cálidos, y Mariana, con el micrófono en mano, se preparó para hablar. Hace un año, este lugar era solo una idea, un sueño que parecía imposible. Hoy, gracias al apoyo de todos ustedes, es una realidad que me llena de orgullo. Este centro no es solo mío, es de todos. Aquí, cada quien puede encontrar un espacio para crecer, aprender y sanar. Su voz se llenó de emoción mientras continuaba. Aprendí que la vida siempre nos enfrenta a pruebas difíciles. Pero esas pruebas no nos definen, lo que realmente importa es cómo elegimos enfrentarlas. Yo elegí transformar el dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Y aquí estamos. El público rompió en aplausos, y Mariana sintió como una ola de paz la envolvía. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida con gratitud y claridad. Entre la multitud, Leonardo observaba desde una esquina. Había llegado sin avisar, impulsado por un deseo genuino de ver lo que Mariana había logrado. La humildad que lo envolvía en ese momento era un contraste radical con el hombre que había sido un año atrás. Su vida había cambiado por completo. Tras perder la herencia y malgastar sus ahorros, tuvo que empezar de cero. Había encontrado un trabajo modesto, lejos de las extravagancias que solían definir su estilo de vida. Aunque la soledad y las pérdidas pesaban, también había encontrado en ese proceso una inesperada lección de vida. Cuando Mariana terminó su discurso, sus miradas se cruzaron. Por un instante, él pensó en marcharse sin decir nada, pero algo lo impulsó a acercarse. Mariana, dijo con voz vacilante cuando ella lo encontró en el patio del centro. No quería interrumpir. Solo vine a felicitarte. Este lugar es increíble. Mariana lo miró, tratando de descifrar sus intenciones. Pero en sus ojos no encontró ni arrogancia ni malicia, sino una sinceridad que no esperaba. Gracias, Leonardo. Me alegra que hayas venido. Leonardo hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Solo quería decirte que lamento todo lo que pasó. Sé que no hay forma de reparar lo que hice, pero necesitaba decírtelo. Mariana lo escuchó en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara. No había enojo en su mirada, solo una calma que hablaba de una mujer que había dejado el pasado atrás. Acepto tus disculpas, Leonardo. No por ti, sino por mí. He aprendido que cargar con el rencor solo nos frena. Pero también he aprendido que hay caminos que no deben volver a cruzarse. Espero que encuentres tu propia forma de sanar. Leonardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sin decir más, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Mariana lo observó irse, sabiendo que aquel encuentro era el cierre que ambos necesitaban. Esa noche, cuando la celebración terminó y las luces del centro se apagaron, Mariana se quedó sola en el patio, mirando las estrellas. Reflexionó sobre el camino recorrido, desde los días oscuros en los que sintió que su mundo se desmoronaba, hasta ese momento, en el que su vida había tomado un significado completamente nuevo. El dolor es un maestro severo, pero necesario, pensó. Había aprendido que incluso las traiciones más profundas podían convertirse en el combustible para algo más grande. Mariana entendió que no se trataba de vengarse ni de demostrar nada a nadie, sino de encontrarse a sí misma en medio de la adversidad.
Se permitió sonreír, sabiendo que el pasado ya no tenía poder sobre ella. La vida le había enseñado una lección valiosa. Las personas no siempre se quedan, las cosas no siempre salen como uno espera, pero siempre hay una oportunidad de transformar lo que parece un final en un nuevo comienzo. Y con esa certeza, regresó a casa, lista para continuar construyendo un futuro lleno de posibilidades. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!